¿Aceptaste obedecer y servirle hasta la muerte? Sepas, oh querido, querida, que tú eres un hijo de Dios. En tal sentido, eres para Dios un especial tesoro. Eres el propósito de un rescate a nivel universal que emprendió por ti, porque te ama, porque te cuida, porque te protege. Tú eres la niña de sus ojos. Es un momento tan hermoso para encontrarnos con nuestro Dios justo ahora. Bienvenidos al oasis. Entrad por las puertas. Convoquémonos todos de los diferentes lugares, en las circunstancias en que nos encontremos, con nuestras cargas, con nuestras aflicciones, con nuestras pruebas, con nuestros éxitos y triunfos también. Vengamos ante la presencia de nuestro Dios, quien promete amarnos un amor de verdad y nunca dejarnos desamparados si así lo elegimos. Seas bienvenido al estudio de la lección para este semestre. Vamos a convocar, unirnos todos. Tenemos aquí en Perú, mis queridos amigos, este formato de lección. Un formato muy hermoso. El título es Como la niña de su ojo. Profecías, experiencias y misión del pueblo de Dios. Vamos a estudiar la primera lección. Hemos preparado con mucho cariño este trabajo, que viene directamente desde el cielo. Instrumentos humanos inútiles somos nosotros. Solamente estamos llevando y transmitiendo para vosotros, sus ovejas, pueblo elegido, la niña de sus ojos. Vamos a introducirnos en la lección número 1. Ya sábado 3 de julio del año 2021. El título es Promesa Divina y Origen. Un amor implica también sacrificio, prueba. Y este amor te va a probar para que seas capacitado y estés apto para la batalla. Seas un soldado óptimo, porque así se requiere en estos tiempos. Que tus labios puedan testificar del amor de Dios. Que tus labios hablen de aquel que hasta aquí te protegió, de aquel que viene por segunda vez. Que tus pies estén presurosos para predicar el evangelio de Dios. Y así que tú, cuando Dios te diga, ve al desierto, irás confiado y seguro, porque es esa voz la que te va a proteger y todo lo que a ti te sucede vendrá a ser para bien. Disfrutemos a plenitud la lección, queridos hermanos. Estamos todos aquí felices porque es Dios mismo quien va a dirigir el estudio. Nosotros seremos sus alumnos, atentos, prestos. Y es el Espíritu Santo quien nos dará ese espíritu para poder discernir los tiempos y atesorar lo mejor en nuestro corazón. Bendiciones. Vamos a orar. Amado Señor, henos aquí delante de tu presencia. Gracias, Dios misericordioso, por habernos elegido. Aunque no merecemos, Señor, tanto amor, nos acoges debajo de tu amoroso brazo y nos amas como nunca nadie nos ha amado. Padre mío, permite que podamos entender el mensaje que tienes para hoy. Señor, no solamente para nosotros, ayúdanos a predicar, a compartir, Señor, a hablar a otros, a dar esperanza en este mundo y a decir que sí existe un verdadero amor. Padre mío, te pido
una especial bendición para cada uno de nosotros que estamos atravesando por pruebas, Señor, tú conoces. Quizás espirituales, en la salud, en la economía, con la familia. Padre mío, tenemos que entender que es necesario que seamos sometidos al fuego del sacrificio, al fuego de la prueba, Señor, para que podamos salir más perfeccionados. Tómanos, no nos sueltes de tu mano, Señor, porque así saldremos victoriosos. Protégenos en todo momento, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. La felicidad es inmensa cuando nos volvemos a encontrar para compartir la palabra de Dios. Hoy empezamos un nuevo folleto de lecciones, de grandes enseñanzas para el pueblo de Dios. Como la niña de su ojo es el título de este libro hermoso que tenemos aquí en nuestras manos y que desarrollaremos en esta temporada. Y vaya, que estudiaremos las experiencias del pueblo de Dios, comenzando con el patriarca Abraham. Dios también ve a cada uno de nosotros como la niña de sus ojos. Nos protege, nos ayuda, nos guía y nos salva. Pero también nos prueba y nos disciplina. Así que, si es la voluntad de Dios, estaremos llegando a diciembre con estas hermosas lecciones. El primer tema de este hermoso libro lleva por título Promesa Divina y Origen. Hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a la escuela sabática. La temática para este tema tiene 4 puntos muy bien definidos. El primero dice llamado de Abraham. ¿Dónde se encontraba Abraham cuando escuchó el llamado de Dios? El segundo punto dice el hijo prometido. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? El punto número 3 dice llegando a ser una gran nación. ¿Quién fue la gran nación que Dios prometió y de qué patriarca nace? Y el punto número 4 nos dice súplica por liberación. ¿Quiénes eran aquellos que suplicaban por ser salvos? La pregunta número 1, mis hermanos, lleva como subtítulo el llamado de Abraham. Y dice lo siguiente: ¿qué llamado recibió Abraham mientras vivía en Ur, una ciudad en el territorio actual de Irak? ¿Qué misión le dio el Señor? Vamos a estudiar el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1, que dice lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. El libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 2 y 3 dice: y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Abraham es descendiente de Sem, hijo de Noé. Observa el mapa. Abraham vivía con su padre Taré en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, y desde allí tenía que caminar hasta Canaán, la tierra prometida. Es un largo camino que recorrió Abraham. En la actualidad, Ur está ubicado en territorio de Irak, un lugar cercano a Kuwait, cerca del Golfo Pérsico. Ahora, Dios tenía un plan de salvación para la humanidad, y por eso llamó a Abraham, para cumplir un propósito en la tierra. Es que los seres humanos dieron la espalda al Creador y permanecieron en actitud de abierta rebelión, afirmando y haciendo valer una voluntad contraria al Señor. Un claro ejemplo de su rebelión contra Dios fue la construcción de la Torre de Babel. Sin embargo, Dios tuvo misericordia del ser humano y llamó a un hombre de fe como Abraham. Entonces, Dios ordena
que se vaya de Ur, que se aleje de su parentela y de la casa de su padre Taré. Dios no le dijo a Abraham dónde tenía que ir. Solamente le dijo: vete de tu tierra, a la tierra que yo te voy a mostrar, le dijo Dios. Y como Abraham era un hombre obediente y de fe, hizo caso al Señor. Obedeció su voluntad. El patriarca, mis hermanos, lo dejó todo. Dejó su casa, sus negocios y un pueblo muy avanzado como lo era Ur. El libro o la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 8, dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Pero Dios lo guiaba hasta llegar a la tierra prometida, que era Canaán. Pero es de preguntarse aquí, ¿por qué Dios quería que saliera de Ur? Mira, escrito está en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Es decir que no solo en Ur, sino en todo ese territorio de Mesopotamia, predominaba la religión caldea. Y así como el pueblo, Taré, el padre de Abraham, era idólatra. Entonces, Abraham había nacido en un mundo idólatra, donde se adoraba a la tierra, a los astros, a la naturaleza. Allí se practicaba la magia, la adivinación. Sin embargo, Abraham creía en un Dios omnipotente, en un Dios eterno. Abraham aborrecía la idolatría. El patriarca creía en el Dios Altísimo, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Es por eso que Dios le dice: debes irte de Ur. Deja tu tierra, deja tu parentela, deja todo, deja la casa de tu padre. En otras palabras, le decía: apártate de todo y obedece mi voz. Abraham llegaría a vivir en Canaán, donde recibiría hermosos dones del cielo, que serían bendición para todos los pueblos de la tierra, y se convertiría en el padre de una gran nación, que custodiaría y conservaría la verdad del Señor. Y su pueblo sería bendecido con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios cumplió su promesa. Dios bendijo a Abraham. Voy a mostrarte una tierra y te la voy a dar, le dijo. Y así lo hizo. Hermanos, muchas veces el Señor trabaja de esa manera con nosotros. Dios solo nos pide que salgamos. Y lo hace para que aprendamos a confiar en Él y no en nuestros propios planes. Entonces, el resultado de la obediencia serán siempre las bendiciones. Dios siempre cumple sus promesas, mis hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué llamado recibió Abraham cuando vivía en Ur, una ciudad ubicada en el territorio del actual Irak? Le dijo que abandonara todo y fuera al lugar que se le iba a mostrar, es decir, a Canaán. ¿Qué misión le dio el Señor? Ser el padre del pueblo que custodiaría y conservaría la verdad de Dios. Pregunta número 2. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? ¿Qué gran promesa transmitió el llamado? ¿Qué caracterizaría la semilla de Abraham que iba a componer el pueblo escogido de Dios? Vayamos a Génesis, capítulo 12, versículo 2 y 3, y también capítulos 15, versículos 5 y 6. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren,
y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y él se lo contó por justicia. Dios hizo muchas promesas a Abraham. Veamos la primera. Haré de ti una nación grande, le dijo. El mensaje es la compensación que tendría Abraham por dejar su familia y hogar. Ahora es de pensar aquí que de hecho Abraham se habrá preguntado varias veces, ¿cómo se cumpliría esta promesa si él ya era viejo? No tenía hijos y Sarai, su mujer, era estéril. Solo la fe que el patriarca puso en las promesas de Dios era lo que le permitía contemplar estas cosas que a simple vista no se podían ver. Y esa promesa consistía en hacer una nación de Abraham con sus hijos, con sus nietos, con sus futuros descendientes, que serían los que iban a poblar la nación. La siguiente promesa que nos presenta el verso es, te bendeciré. Esta promesa eran bendiciones temporales y también espirituales. Escrito está en Gálatas capítulo 3 versículo 8. Pablo incluye claramente la justificación por la fe entre las bendiciones que reposaron sobre Abraham. También en Santiago capítulo 2 versículo 23 dice que Abraham llegó a ser amigo de Dios. Estuvo seguro de esta promesa que fue de amistad y favor que Dios dio a Abraham. El Señor, mis hermanos, tomó como propios los insultos, los agravios, los hechos que a menudo hacían a su amigo Abraham. Cristo compartió con los amigos de Abraham y trató a sus enemigos como si fueran enemigos propios del Señor. Qué hermosa es la manera que tiene Dios de protegernos y ayudarnos, no solo a nivel individual, sino también a nivel de iglesia, mis hermanos. Engrandeceré tu nombre y serás bendición, le prometió el Señor a Abraham. Le estaba diciendo que iba a bendecirlo y también a engrandecer su nombre. Sin duda que en el mundo no existe nombre tan honrado como el de Abraham. El patriarca es honrado no solo por los judíos o por la religión judía, sino también por los musulmanes y por los cristianos. La Biblia también dice que una de las bendiciones a Abraham es bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Dios protege a su pueblo, hermanos. Además de cuidarlo, lo guía como la niña de sus ojos, como lo dice el título del libro. Recuerda que todos los imperios han caído por maldecir o por meter a servidumbres al pueblo de Dios. También Dios ha bendecido a pueblos por ayudar y proteger a su pueblo, como es el caso de los Estados Unidos, por ejemplo. Recuerda que esta nación fue donde encontraron refugios los reformadores. Ya hemos estudiado esas lecciones también. La siguiente promesa dice que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Según Génesis capítulo 3 versículo 17, la tierra recibió la maldición por causa del pecado, a causa de la infidelidad del hombre. Entonces Abraham recibe esta hermosa promesa. Todas las familias de la tierra habían de recibir una bendición por la obediencia y fidelidad. Entonces, estas bendiciones son también recibidas por nosotros
como descendientes espirituales de Abraham. Así está escrito en Gálatas capítulo 3, versículos del 8 al 9, que dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hermanos, fue esta bendición que uniría a las familias que estaban divididas a causa del pecado. Y fueron estas promesas que también se hicieron a los demás patriarcas y a Israel, y que aclararon y ampliaron la promesa de la salvación ofrecida a toda la raza humana en la primera promesa hecha a Abraham. Ahora, el patriarca no solo recibió esas promesas, sino que Dios le dijo que mirara a los cielos y también le dijo que contara las estrellas. ¿Tú te puedes imaginar si puedes contar las estrellas? Es algo imposible, ¿no es cierto? Pero el Señor le dijo: mira a los cielos y mira también las estrellas y cuéntalas. Pero como sabemos, en el universo hay millones de estrellas. Así sería la descendencia de Abraham y de su linaje. Y de la descendencia de Abraham llegaría el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el patriarca ve las estrellas, creyó en Dios. Y Dios lo consideró justo. Sin embargo, Dios le diría a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 13, que su descendencia moraría en tierra ajena, donde sería esclava y sería oprimida durante 400 años. Y eso sucedió con el pueblo de Israel. Entonces, mis hermanos, Dios estaba capacitando de una manera muy personal y especial a Abraham. Y aunque era un hombre de fe, esa fe que profesaba tenía que ser probada. Dios solicitaba de Abraham abandonar todo lo que le rodeaba: amigos, casa, comodidades. Además de ello, entregar su corazón. Y eso mismo nos pide hoy el Señor, que abandonemos todo el mundo y que le entreguemos su corazón. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿Qué gran promesa transmitió el llamado? Su descendencia sería grande y de su linaje nacería el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué caracterizaría la semilla de Abraham que iba a componer al pueblo escogido de Dios? El carácter y sus acciones tenían que ser muy distintos al carácter y acciones del mundo. Pregunta número 3. La pregunta número 3 lleva por subtítulo El Hijo Prometido. ¿Surgió la semilla inmediatamente después de la promesa? ¿Qué edad alcanzó el patriarca antes que hubiera algún indicio del cumplimiento de la promesa? Finalmente, ¿cuándo recibió un mensaje que señalaba el tiempo exacto? Vamos a estudiar el libro de Génesis, capítulo 15, versículos 2 y 4. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Génesis capítulo 17, versículo 1 y 21 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Génesis capítulo 21, versículos 2 y 3 dice:
Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Abraham lo dejó todo en Ur. Como ya lo dijimos, casa, familia, amigos, país, parentela, y andaba errante como peregrino por la tierra, que sería su heredad. Dios lo había bendecido, pero no tenía hijo. Lo único que tenía era un esclavo que se llamaba Eliezer. Él era su siervo. Él pensaba que su amigo Eliezer sería su hijo adoptivo. No me has dado prole, le dijo Abraham a Dios. Es decir, que Dios no le había dado hijos. Pero el Señor le dijo que Eliezer no sería ni su heredero ni su hijo, sino que tendría un hijo propio. Abraham ya tenía 99 años y Sara tenía 89. Para Sara, tener un hijo a esa edad le parecía algo imposible. Pero Dios le prometió un hijo al patriarca. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. El Señor ya había dicho que la descendencia de Abraham sería como las estrellas del cielo, como el polvo de la tierra. Es decir, es algo que no se puede contar, ¿cierto? Y con Isaac establecería su pacto. Entonces, Abraham sería padre a los 100 años de edad y Sara a los 90. Solo que muchas veces no confiamos en las promesas de Dios. En este caso, Sara pensó que como ella ya era de muchos años, no le daría hijo alguno a Abraham. Y como Sara conocía la promesa de Dios, quiso darle un hijo a su manera al patriarca. Entonces, sugirió a Abraham que se acostara con Agar y que la tomara como esposa para cumplir esa promesa que Dios había dicho. Y ese plan que ella inventó, finalmente le trajo muchos sinsabores a Sara. Imagínate esta semejante prueba a que fue sometido Abraham y que sucumbió ante la tentación y acarreó mucha infidelidad sobre Sara y sobre sí mismo. El Señor quería probar la firmeza de la fe y la confianza del patriarca en sus promesas. Ahora, seguramente Abraham apreciaba la promesa de Dios. Para él, nada era mejor que un hijo. Claro, Dios lo protegió, lo ayudó a vencer en distintas batallas, pero no tenía hijo. Y eso le preocupaba al patriarca. El tiempo estaba pasando y estos esposos estaban cada vez más viejos. Y la promesa de la descendencia, como las estrellas, no llegaba. Pero en el verso 1 del capítulo 17 y también el verso 21, el Señor vuelve a confirmar a Abraham el pacto que haré con Isaac, dice. Dios es específico aquí. Él no dice que va a ser un pacto con Ismael o con otro hijo que tuviera Abraham. Él dice que el pacto es con Isaac. Es por eso que le dice, mi pacto se hará con Isaac, para que no quede dudas al respecto. Pero también le pide que sea perfecto, es decir, que sea íntegro delante de Dios, sin manchas. También el Señor hoy día nos dice y espera que caminemos en integridad, como Él quiere. Entonces, Dios primero entrega hermosas promesas a Abraham y luego le va mostrando nuevos caminos. Y en el proceso de su educación, el Señor va incrementando elementos. Dios le pide que se apegue a Él y que se perfeccione, que cada vez
vaya dejando atrás el pecado. Hasta que un año después que Dios dijo que Sara daría a luz a Isaac, esta promesa se cumplió. El nacimiento de Isaac incluyó el propósito antes del nacimiento del Señor Jesucristo, una gran verdad ante la humanidad. Y era precisamente la primera venida de Cristo a la tierra. Isaac nació en un momento establecido por Dios, un año después de su anuncio. Sara concibió y dio a Abraham un hijo a la edad de 90 años, en el tiempo que Dios le había dicho. Entonces, mis hermanos, fueron 3 los momentos que tuvieron que ver con el cumplimiento de la promesa del nacimiento de Isaac. Primero, el Señor le dice a Abraham que tendría un hijo. Luego, que Sara daría a luz ese hijo. Inclusive le dijo el nombre que debería llevar. Y finalmente le dijo el tiempo exacto, cuándo iba a nacer Isaac. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Surgió la semilla inmediatamente después de la promesa? No, mis hermanos. ¿Qué edad alcanzó el patriarca antes que hubiera algún indicio del cumplimiento de la promesa? El patriarca alcanzó los 99 años. Finalmente, ¿cuándo recibió un mensaje que señalaba el tiempo exacto? Cuando Dios le dice que establecerá su pacto con Isaac, cuando éste naciera un año después. Pregunta número 4. El subtítulo dice el hijo prometido. ¿Qué experiencia especial conocemos de Jacob, uno de los hijos de Isaac? ¿Qué significado tiene para nosotros hoy su lucha y la asombrosa victoria? ¿Qué nos dice el libro de Génesis capítulo 32, versículos del 24 al 28? Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Jacob vivía una vida atormentada de temor, porque había suplantado a su hermano Esaú para quitarle la primogenitura, y se había fugado para evitar que su hermano lo asesinara. Pero Dios estaba comenzando a intervenir directamente en la vida del patriarca para llevarlo a experimentar una etapa provechosa en la que sería un instrumento y testimonio para la causa de Dios. Jacob era un hombre ingenioso que utilizaba la astucia para obrar. Incluso había tenido problemas con su suegro Labán, pero ahora estaba regresando a su tierra para encontrarse con su hermano y recordaba a Esaú en su desahogo amenazante de muerte. Ese episodio de su vida lo había hecho recapacitar y buscaba el perdón de su hermano. Jacob oraba con fervor a Dios y le recordaba que él le había ordenado que regrese a su tierra. Por lo tanto, le pedía protección. Pero aquella noche, Jacob viviría la experiencia de su vida. El lugar donde cruzó el arroyo estaba deshabitada. En su soledad estaba lleno de dudas y temores. Sus actos pasados se volcaron contra él. Dios estaba en desacuerdo en la forma como obtuvo esa primogenitura. Y la bendición de Isaac también lo había logrado de esa manera. El Señor tenía el plan perfecto para hacerlo. Sin embargo, Jacob lo hizo a su modo. Entonces, esa noche, en ese momento, estaba lleno de angustia. Jacob se preguntaba: ¿será que mi hermano ya me perdonó? ¿Será que mi hermano me matará? ¿Será que ya perdonó a mi familia? ¿Será que
¿Matará a mi familia? Esa angustia lo atormentaba al patriarca. Es por eso que hizo pasar todo lo que tenía a la otra orilla del arroyo de Jaboc, quedando él solo al otro lado. Él pensaba, en caso llegue mi hermano Esaú y me mate, será solo a mí, pero mi familia se salvará. Además de eso, quería enfrentarse a su amanecer personal. Y esto es para nosotros un hermoso mensaje. Para que nos amanezca, tenemos que quedarnos a solas con Dios. Esa noche, Jacob, en plena oscuridad, lucha con un varón. Y la lucha fue tal que duró hasta el amanecer, o hasta que raye el alba, dice la palabra de Dios. La lucha era en plena oscuridad. Y Jacob estaba lleno de oscuridad. No podía ver la luz, porque el pecado lo cegaba. Pero el patriarca vería a Dios, cara a cara. Entonces, como Jacob había pecado, pero se había arrepentido, y su pecado había sido perdonado, ya se encontraba en condiciones de soportar la revelación de la presencia de Dios. Jacob era un hombre que aún no había sido iluminado. En otras palabras, no le había amanecido. Y es en aquella noche que Jacob luchaba con un varón. Y el varón le recordaba su pecado. Y Jacob resistía al varón. Y fíjate que la lucha es en plena oscuridad. Nosotros también muchas veces nos encontramos luchando en plena oscuridad. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Si lo vemos en nuestra vida personal, Dios nos habla a través de las circunstancias de nuestra vida, de algún testigo suyo o de su palabra. Pero debido a la oscuridad de nuestro orgullo no podemos ver. Entonces, para que Dios nos transforme, tenemos que luchar contra la oscuridad, es decir, contra el pecado. Dios tiene que herirnos, así como lo hizo con Jacob. El varón lo tocó en el muslo, y Jacob sabe que está luchando con un ser divino, pero a Jacob no le importó el dolor físico, y lo agarró y no lo soltó hasta que le dio su bendición. Es por eso que el varón le dice, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Jacob estaba a punto de ver la luz y estaba a punto de ser transformado, tanto físico como espiritualmente. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Es decir, que Jacob, al decir su nombre, le dice, soy suplantador, soy mentiroso, soy engañador, soy un estafador, soy un pecador. Es que eso significa el nombre Jacob. Pero estaba arrepentido y buscaba bendición. Jacob se estaba presentando tal y como era. Si en la primera oportunidad Jacob había recibido la bendición haciendo trampa, ahora le recibiría por su honestidad. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El Señor le dice, has vencido porque te arrepentiste. Y ahora ya no te llamarás Jacob, el mentiroso, el suplantador, sino Israel, el vencedor, el arrepentido. Y cuando llegó la luz para Jacob, fue un hombre bendecido y transformado, con nombre nuevo. Mira, Dios también tiene para cada uno de nosotros un nombre nuevo. Así lo dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Y ese nombre nuevo llega cuando somos transformados por Dios. Entonces, cada vez que queremos hacer algo, queremos que las cosas salgan como nosotros queremos.
Allí estamos luchando contra Dios. Es decir, que es una lucha de voluntades. La voluntad de Dios, que es todopoderosa, y la voluntad de nosotros, que es voluntad humana. Y claro, el vencedor siempre es Dios. En otras palabras, el hombre vence cada vez que Dios lo vence porque es transformado. Así como Jacob. Luego de la lucha se quedó cojo y su orgullo desapareció porque fue humillado y vio la luz de Dios y su nombre fue cambiado. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué experiencia especial conocemos de Jacob, uno de los hijos de Isaac? Luchó con Dios y con los hombres y venció. ¿Qué significado tiene para nosotros hoy su lucha y la asombrosa victoria? Significa que para recibir la luz de Dios debemos luchar de la mano de Cristo, luchar con la oscuridad, hasta ver llegar la luz, que es la bendición de Dios. Pregunta número 5. El subtítulo dice, llegando a ser una gran nación. ¿Qué llevó a Jacob y su familia a dejar la tierra prometida para mudarse a Egipto? ¿Qué reconfortante mensaje recibió en el camino? ¿Qué nos dice Génesis capítulo 43 versículo 1? El hambre era grande en la tierra. Génesis capítulo 46 versículo del 1 al 4 dice, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Hechos capítulo 7, versículo del 11 al 12 dice, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Jacob estaba con Dios, y Dios estaba con Jacob. El Creador había prometido una gran nación que estaba naciendo con los hijos de Israel. José, el hijo amado del patriarca, había sido vendido por sus hermanos como esclavo a los egipcios. La envidia provocó que José fuera vendido. Ahora, Dios estaba con José y él se había convertido en gobernador de esa nación. Entonces vino una gran hambre en la tierra de Egipto y de Canaán. No había alimento para sobrevivir, ni mucho menos para que la nación que había nacido creciera, progresara. Eso motivó la salida de Jacob de aquel lugar. Canaán estaba en poder de tribus paganas. Dios no permitiría que su pueblo se mezclara con pueblos idólatras. La hambruna era grande. La gente estaba desesperada porque no tenía que comer. Entonces Jacob se enteró que en Egipto había alimento y mandó a sus hijos a comprarlo. Claro, él no sabía que José estaba vivo. Por otro lado, José ya había interpretado el sueño de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas al faraón. Por lo tanto, Egipto se había proveído de mucho alimento. Había guardado el alimento allí. Por lo tanto, el hambre revelado al faraón por medio de las 7 vacas flacas había llegado a la tierra. Y a raíz de esa hambruna es que llegó el momento que José se diera a conocer a sus hermanos. Y le dio también de comer. Además de entregar comida a sus hermanos, mandó traer a su padre para que viviera en Egipto. Entonces Jacob dejó Canaán y llegó a Beerseba, así como lo muestra el mapa. Ese era el recorrido que hacía Jacob. Y ofreció allí sacrificios a Jehová.
Este era el puesto al sur más avanzado de la tierra prometida, en el camino hacia Egipto. Y es en este mismo lugar donde tanto Abraham como Isaac habían levantado altares a Jehová. Así se registra en Génesis capítulo 21, versículo 33, y Génesis capítulo 26, versículos 23 y 25. De hecho que esos sacrificios eran para pedir la protección de Dios. Entonces, Dios le trae consuelo a través de un sueño. No tengan miedo de ir a Egipto, les dijo. Esto indica que Israel tenía miedo de ir a Egipto. Jacob estaba pasando lo mismo que su abuelo Abraham. El patriarca también pasó una época de hambruna y también fue a Egipto. En esa oportunidad trajo a Agar como sierva. Y de hecho, mis hermanos, que Jacob recordaba lo que Dios le dijo a Abraham, que sus descendientes serían extraños en una tierra que no era suya y que allí serían esclavos y serían oprimidos 400 años. Así está escrito en Génesis capítulo 15, versículo 13. Pero en Berseba, Dios muestra su misericordia y le dice: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también le haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Aquí, mis hermanos, inclusive el Señor le dice a Jacob que en Egipto va a morir, pero que la nación será grande. Cuando Jacob llevó a su familia en esta tierra extranjera, no sabía cuál era el futuro. Lo que sí sabía era que ese futuro estaba en las manos de Dios. Jacob sabía cuál era el propósito del Señor al llevar a esta gran familia a Egipto, específicamente a Gosén. Ellos eran pastores de ovejas, y para los egipcios era abominación ser pastor de oveja. Así lo dice Génesis capítulo 46, versículo 34. Israel era el pueblo exclusivo de Dios. Los descendientes de Israel crecerían en Egipto como una distinta y gran nación, con hermosas promesas que Dios les dio. Egipto les ofrecía las condiciones necesarias para el cumplimiento del propósito divino. Gosén era un lugar apropiado para el crecimiento de esta nación. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué llevó a Jacob y su familia a dejar la tierra prometida para mudarse a Egipto? Fue la falta de alimentos que provocó hambre en la tierra. ¿Qué reconfortante mensaje recibió en el camino? Dios le dijo: no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Y José te verá morir, le dijo. Pregunta número 6. El subtítulo dice: llegando a ser una gran nación. ¿Cuántas almas fueron a Egipto con Jacob? ¿Qué les pasó? Vayamos a estudiar el libro de Éxodo, capítulo 1, versículos del 1 al 5, el versículo 7 y también el 12. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. El libro de Éxodo es la continuación de lo narrado en Génesis. Jacob ya estaba en Egipto con toda su familia, con sus 12 hijos y también con sus nietos, incluidos
los hijos de José y el mismo José. La palabra de Dios dice que fueron 70 las personas que le nacieron a Jacob. Dios había dispuesto que ellos se quedaran solo por un tiempo en Egipto, no para siempre, porque el propósito divino para los hijos de Israel era formar una gran nación. Ahora, cada hijo de Jacob constituiría una tribu de Israel. Entonces, la nación de Israel sería grande, con la descendencia de los hijos de Jacob. ¿Quiénes fueron estos hijos? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Entonces, de ser una familia de 70 hombres, sin contar a mujeres y niños, y según el censo que Dios ordenó a Moisés que hiciera en el Sinaí, los israelitas llegaron a convertirse en una nación de más de 600,000 hombres. Así está escrito en el libro de los Números, capítulo 1, versículo del 1 al 2, y también el versículo 50. Ese progreso, ese crecimiento o la multiplicación a la que se refiere el verso 7, se produce mayormente durante el tiempo en que José fue gobernador de Egipto, y gracias a la ayuda del faraón de ese entonces. Pero después de la muerte de José, las cosas cambiaron totalmente para el pueblo de Israel. Lo que pasó fue que el nuevo faraón no pudo conocer a José. Entonces tuvo temor del pueblo y comenzó a oprimir al pueblo de Dios, porque tenía miedo que, como los israelitas eran muy numerosos, en caso de guerra, ellos podían unirse a sus enemigos y exterminarlos. Pero la palabra de Dios dice que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. De hecho, que Israel se mantuvo como una nación de razas distintas, con costumbres y su religión que no se parecían en nada a las costumbres o religión de la nación egipcia. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuántas almas fueron a Egipto con Jacob? Fueron 70 personas. ¿Qué les pasó? Progresaron y se multiplicaron en gran manera, a pesar de la opresión. Pregunta número 7. El subtítulo dice: súplica por liberación. ¿Qué temores surgieron en el nuevo faraón y su pueblo al ver a los hijos de Israel multiplicarse rápidamente? Aunque los israelitas fueron una vez bienvenidos, ¿qué hicieron ahora los egipcios para tratar de reducir su número? ¿Qué fue cada vez más urgente? Vayamos a estudiar Éxodo capítulo 1, versículos 9 y 10. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Dios le dijo a Abraham que sus descendientes serían extraños en tierra ajena, donde serían esclavos y oprimidos por 400 años. Así está escrito en Génesis capítulo 15, versículo 13, que ya lo hemos leído también en las interrogantes anteriores. Y eso se estaba cumpliendo en ese momento. El libro de Éxodo, que se conecta con el relato del libro de Génesis, nos narra precisamente ese acontecimiento en la cual el pueblo de Dios había sido sometido a la esclavitud. A pesar de que muchos de ellos eran personas muy capacitadas y entendidas
que contribuían en gran manera al desarrollo de Egipto, para la construcción de sus palacios, para la construcción de sus templos. Pero el temor estaba con los egipcios. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viendo guerra, él también se une a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Egipto estaba buscando estrategias para someter al pueblo de Dios. Y de hecho que las encontró. Existía la posibilidad real de que Israel uniera fuerza con sus enemigos. Claro que existía. Pero el faraón necesitaba esclavos, porque sin ellos no podía construir sus lujosos templos y sus palacios. Es decir, que el faraón se encontraba con un problema que intentó solucionarlo a su manera. Al principio de esta esclavitud, el faraón les facilitaba la paja para hacer ladrillos, pero con el tiempo fueron obligados a proveerse de su propia paja y a la vez producir el mismo número de ladrillos que fabricaban antes. Entonces, el faraón ya los había sometido a los hijos de Israel. En la tradición judía, algunos análisis señalan que los egipcios pusieron a trabajar a los israelitas para amargarles la vida. Según ellos, los egipcios mandaban a los israelitas a construir las llamadas ciudades de miseria y que eran construidas sobre la arena. Entonces, tan pronto eran terminadas, también eran derribadas, para que luego sean reconstruidas nuevamente. Es decir, que era una labor sin propósito, cuyo fin era desmoralizar a los esclavos, fastidiarlos, someterlos a su poder. Sin duda, los israelitas se encontraban en una situación muy difícil. Y a medida que los egipcios endurecían cada vez más sus condiciones de vida, se veían en la urgente necesidad de buscar ayuda. Y esa ayuda que estaban buscando solo era Dios. El Señor era el único que les podía ayudar. Y muchos de los hijos de Israel clamaban a Dios por ayuda, mientras que otros se sentían confundidos por la idolatría que veían en esa nación. Otros se sentían incrédulos, eran renuentes a esperar la ayuda del Señor. Entre tanto que los egipcios aumentaban el sufrimiento de la servidumbre, ellos, mis hermanos, cargaban en sus espaldas los más severos castigos con los látigos. Sus mujeres veían con mucha tristeza las heridas de sus cuerpos y las marcas que le dejaban los látigos y la servidumbre, sin derecho a ser escuchados. Incluso vieron con tristeza cómo los egipcios arrojaban a sus hijos varones en el río. Pero mientras muchos niños morían como mártires de la esclavitud, llegaba al mundo Moisés, dentro de un contexto hostil para los hijos de Israel. Moisés nació en una nación poderosa, pero pertenecía a una raza extranjera y oprimida, en un tiempo donde los bebés, como él, estaban bajo una sentencia de muerte. Es que esa era la orden que el faraón dio para someter al pueblo de Dios. Sin embargo, Moisés tenía algo especial a su favor. Él era hijo de unos padres creyentes. Dios escucharía a su pueblo. El Señor escuchó el gemido de Israel y se acordó del pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y envió a su libertador para liberarlo de la esclavitud.
y también para demostrar al orgulloso faraón que el orgullo humano es insignificante para Dios. Y ese propósito se cumpliría. Los 400 años que Dios dijo a Abraham que sufriría su pueblo estaban llegando a su fin. Y Moisés, que creció como príncipe de Egipto, vino a sus hermanos como libertador, enviado por Dios para acabar con el martirio de Israel. Moisés iría adelante como un humilde pastor con la única arma que Dios le entregó, que fue su cayado, al cual el Señor haría símbolo de su gran poder. ¿Cuál sería, hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué temores surgieron en el nuevo faraón y su pueblo al ver a los hijos de Israel multiplicarse rápidamente? Que podían sublevarse o unirse a sus enemigos y pelear contra ellos para luego abandonarlos. Aunque los israelitas fueron una vez bienvenidos, ¿qué hicieron ahora los egipcios para tratar de reducir su número? Les amargaron la vida con duros trabajos, fueron sometidos a crueles servidumbres, hasta mataron a muchos niños. ¿Qué fue cada vez más urgente? Clamar y pedir ayuda a Dios para que los librara de la esclavitud. Hermanos, Abraham vivía en Ur y allí escuchó el llamado de Dios para dar inicio a un plan que había establecido Dios para terminar con la maldad. Abraham recibió muchas y hermosas promesas, pero también fue puesto a duras pruebas de fe. El patriarca fue llamado inclusive a entregar a su propio hijo como sacrificio a Dios. Abraham tuvo que dejar todo para seguir a Cristo. Tuvo que dejar hasta sus mejores amigos, su familia, su linaje. El patriarca sería padre de muchas naciones. Y su descendencia como las estrellas de los cielos, dice la palabra de Dios, como el polvo de la tierra. Y de él nacería Isaac. Y de Isaac nacería Jacob, de quien nacería la nación de Israel. Pero Israel también fue probado. Jacob, utilizando la astucia, engañó a su padre Isaac y le quitó la primogenitura a su hermano Esaú. Luego huyó porque su hermano lo quería matar. Pero el Señor le ordenó que regresara a su tierra. Él debía reconciliarse con su hermano y en el camino tuvo gran angustia. No solo le preocupaba su vida, sino también la de su familia. Él pensaba en su noche de soledad. ¿Será que mi hermano me habrá perdonado? ¿Será que mi hermano me matará cuando me vea? ¿Matará mi hermano a mi familia? Y durante el tiempo de angustia, esa noche luchó con un varón. Jacob tenía la mente llena de oscuridad. Y mientras luchaba, el varón le hacía conocer su pecado. Hasta pudo comprender con quién estaba luchando. Era un ser divino con quien peleaba. Entonces se aferró a él y no lo soltó hasta que lo bendijo. A él no le importó el dolor de la cadera. Él deseaba ser bendecido hasta que lo logró. Entonces Jacob ya no sería más su nombre, sino Israel. Dios le cambió el nombre. Es que Jacob significa suplantador, engañador, mentiroso. Pero Dios le puso un hermoso nombre. Le puso Israel, que significa el que lucha con Dios y vence. Israel viviría en Egipto con toda su familia, debido a una tremenda hambruna que se desató en el mundo. Y la nación creció en gran manera, mientras estaba como gobernador José. Pero luego de su muerte, el nuevo faraón, que no conoció a José, sometió al pueblo a la esclavitud, a la servidumbre, hasta el punto de ver morir a muchos niños que eran arrojados al río. Ellos vivirían un tiempo de angustia,
cargando sobre sus espaldas el castigo con látigo, el desprecio y la opresión a la que eran sometidos. Entonces muchos clamaban a Dios y Dios los escuchó. Hermanos, el pueblo de Dios siempre ha sufrido y sufrirá por causa del Evangelio. Siempre cargará sobre sus hombros el desprecio, las aflicciones por predicar la palabra de Dios. Pero esa prueba de fe a la que nos enfrentamos sirve para transformar nuestro carácter. Y eso le sucedió a los patriarcas. Así que aferrémonos a Cristo y sigamos adelante. Que Dios nos bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos agradecer infinitamente. Estas semanas hemos batido récord, ya estamos pasando las 3,000 vistas y el mensaje de Dios está siendo proclamado. Y esto no se lograría sin tu participación. Gracias a todos los que se unen. Somos equipos, si así no fuera no podríamos trabajar. Es Dios quien nos ha demostrado que en medio de la crisis, de la aflicción, levanta a su pueblo y utiliza métodos indescriptibles para el ojo humano que pueda permanecer su pueblo unido a través de su palabra. Es una obra maravillosa. Si no hubiera sido así, no nos hubiéramos conocido. Pero aquí estamos, formando parte de una hermosa familia espiritual. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias por haberte sumado a esta familia que va camino hacia el cielo, animándonos unos a otros, orando unos por otros. No cesan nuestras oraciones por ustedes. También necesitamos las oraciones vuestras. Que Dios los bendiga copiosamente. Y les mandamos un saludo a toditos, hermanos, en donde estén, en el lugar más apartado, en los lugares más poblados. Dios los bendiga. Aquellos que quizás también de manera personal pasan su sábado apoyándose con este material. Dios los bendiga, Dios te bendiga grandemente. Anda seguro que tú eres para Dios la niña de sus ojos. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, hemos concluido hasta este momento. Nos despedimos, Señor, añorando ya el próximo encuentro. Bendícenos en tu día sagrado. Bendito Señor, santo sábado. Padre Santo, cumple tu promesa de santificación y de bendición para poder ayudar a los demás. Ayúdanos a tener esa confianza plena que estarás con nosotros en todo momento y lugar. Ayúdanos, Señor, queremos ser portadores de luz. Queremos ser siervos fieles, Señor, en esta batalla. Padre mío, te encomiendo por cada uno de tus hijos, nombre por nombre, Señor, todos los que suman esta familia. Padre mío, un día nos vamos a ver y nos vamos a abrazar fuertemente porque nos hemos apoyado y nos hemos consolado, Señor. Gracias por hacernos parte de tu vida, parte de tu amor. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.